Este es el momento en que abrimos la Biblia y más allá de leerla, tratamos de entenderla y traerla a nuestro tiempo y a nuestro contexto, a nuestra realidad. Por eso, más allá de nuestra costumbre como cristianos de leer la Biblia cotidianamente en casa, aprovechamos este momento juntos como comunidad para también abrirla y entender lo que Dios nos quiere enseñar. Así que vamos a tratar de desarrollar los dos textos bíblicos principales que hemos leído hoy, conectarlos y ver qué nos llevamos como enseñanza de esta mañana. El título del mensaje de hoy es Empatía, ver con los ojos del otro. Esta semana fue asesinado Charlie Kirk, un activista político en Estados Unidos, y más allá de qué partido político él apoyaba, nos abre los ojos a la intolerancia terrible que vivimos como seres humanos. No hace falta irse muy lejos para ver cómo las grietas nos separan como sociedad en pedacitos chiquititos y nos ponemos en posiciones tan extremas que luego hasta nos cuesta vincularnos y mirarnos a los ojos. Parte de esto viene en que realzamos por encima de todo nuestras preferencias e intereses personales. Cuando hacemos que mis intereses personales sean lo más importante de la vida, todo lo que atenta contra eso es mi enemigo. Nuestra tendencia al egoísmo, al egocentrismo, nos hace que todo lo demás solamente importa si me sirve a mí, a mis intereses y a mis propósitos. Y si algo de las personas que están alrededor atentan contra mis intereses, rápidamente tengo que ocuparme de eliminar esas diferencias. En resumen, esta actitud de ser nosotros lo único importante en la vida termina haciendo que no me importa el otro, salvo que sea útil para mis intereses. Estamos viendo en todas las reflexiones de estos domingos las 10 habilidades que resumió la Organización Mundial de la Salud alrededor de 1992. Hoy es la segunda, la primera fue el domingo pasado, la segunda es la empatía. Y creo que nos habla directamente a uno de los problemas más grandes y profundos que tenemos en nuestra sociedad, que es ese distanciamiento los unos de los otros, donde no podemos o nos cuesta mucho ponernos en los zapatos del otro. Dice la Organización Mundial de la Salud, cuando amplía a qué se refiere con este concepto de empatía, dice, es la habilidad para imaginar cómo es la vida de la otra persona y qué se siente, y ponerse en su lugar para comprender mejor sus reacciones, emociones y opiniones. En resumen, es poder sentir con la otra persona, nos hace más tolerantes en las interacciones sociales. Ahora, eso creo que la gran mayoría de personas estarían de acuerdo, más allá de sus percepciones, de sus perspectivas religiosas. Todos podríamos decir, solamente por ser humanos, que es importante empatizar con los demás. Desde la fe, yo me permito preguntarme, ¿qué diferencia hace la fe para ayudar a que esta habilidad de la empatía sea más profunda y pueda darnos herramientas para lograr una reconciliación social que identifique también lo que Dios nos enseña acerca de la reconciliación? En parte, quiero distinguir hoy dos aspectos que son importantísimos y nos vamos a basar en la Biblia también, de cómo esta enseñanza que Dios nos da potencia la búsqueda de la empatía. En primer lugar, es que a veces caemos en el error de pensar que sentir empatía es sentir lástima. Que cuando vemos a alguien sufriendo, el mero hecho de decir, ¡ay, pobrecito!, ya nos hace mejores personas. Como si eso le hubiera cambiado algo en la vida. Muchas veces las descripciones de la empatía que uno puede buscar en Internet apelan a los sentimientos. La Biblia siempre trasciende los sentimientos hacia acciones concretas.
La Biblia nunca se queda con lo que vos sentís. Podés sentir cosas hermosas, pero no cambia ni tu vida ni la vida de los demás. La Biblia siempre nos anima a la fe en acción, a la fe que hace algo a raíz de lo que vemos con nuestros ojos. La empatía no se trata, desde la perspectiva bíblica, solamente en ponerse en el lugar del otro, sino en responder con justicia, misericordia y servicio. La fe nos agrega un argumento teológico a la motivación de la empatía, y es este. Si Dios solamente sintiera empatía por nuestra condición humana, estaríamos en el horno. Porque si hubiera quedado en el cielo, mirando desde arriba, decir que se pudran, ¿qué va a hacer? Le fue mal, mirá los líos que se metieron estos seres humanos, qué lástima, pobrecitos. Si ese es el concepto de empatía, el ser humano está totalmente perdido. Pero la Biblia nos enseña un Dios que vio un dolor, un sufrimiento y accionó y se metió en el problema y el sufrimiento del otro, aunque era injusto, pero se jugó por lo que sentía y por el dolor que le produjo ver a la humanidad caída. Así que digo como introducción, y ahora nos metemos en los textos de la Biblia, que la empatía es el puente que une el amor de Dios con el dolor de las personas, porque no lo llevó a Dios solamente a sentir lástima, sino a hacer algo para que el ser humano pudiera tener una nueva oportunidad. La frase que me gustaría repetir algunas veces y tal vez tratar de recordar en la semana es que la fe transforma la empatía en actos de justicia y amor. No se queda solamente con sentir lástima. Vamos a los textos. Empezamos con el libro de Éxodo, capítulo 23. El libro de Éxodo es el relato de cómo Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, le dio una oportunidad de ser libre y mediante todos los aprendizajes que vivió en la peregrinación en el desierto, prepararse como pueblo para establecerse en la tierra nueva. Lo que me gustaría resumir de este libro de Éxodo y centrarnos específicamente en el capítulo 23 es que estas leyes le fueran dadas al pueblo no solamente como mandamientos y prohibiciones de parte de Dios para que Dios pueda después juzgarlos y condenarlos si desobedecían, sino que las leyes de Dios en todo ese peregrinaje estaban para que el pueblo pueda vivir mejor en sociedad, que puedan disfrutar de la vida, que puedan incluso enfrentar sus diferencias y conflictos de una manera saludable con la guía de Dios. Entonces, saquémonos de la cabeza el concepto de mandamientos como obligaciones y veamos más el sentido etimológico de la Torá, que significa ley en hebreo. El sentido etimológico es más bien instrucciones para la vida. Nosotros lo reducimos muchas veces en el lenguaje popular a los 10 mandamientos. Pero creo que confunde, porque el sentido de la Escritura no eran necesariamente mandatos, sino instrucciones para que podamos vivir mejor. Y en ese contexto, puntualmente, Éxodo capítulo 23 nos llama a que el pueblo de Israel tenga perspectiva y aprendizaje de todo lo que vivió como esclavos, para que cuando sean libres no se pongan de la otra vereda y opriman a los otros pueblos que Dios iba a permitir que se unan al pueblo de Israel. Esa es la base de este texto de Éxodo capítulo 23. En parte, Jesús retoma esta historia y me atrevo a decir que lo resume con lo que se llama la regla de oro, que excede a la Biblia, está en la Biblia, Jesús la enseñó, pero otras religiones también toman versiones, que dice Jesús: no traten a los demás como no quiera ser tratado. Y visto positivamente, es hacé con el otro lo que te gustaría que otro haga con vos. La Biblia nos anima a ser proactivos en tratar a los demás de una forma que nos podamos identificar con esa persona y ver
la bondad, la misericordia y el amor de Dios hacia esa persona, al igual que nosotros recibimos de Dios esa misericordia. Entonces, resumo Éxodo 23. Nos ayuda a tener empatía, primero en situaciones legales, pero después da un paso más y nos llama a ser empáticos incluso con el enemigo. Esto es muy fuerte, incluso para la época donde se escribió esto. Recordemos versículos 4 y 5 de lo que leímos al principio. Fíjense que uno parece totalmente sacado de contexto. En Argentina algunos dirían, yo no entiendo esto viviendo en una gran ciudad. Dice, si encuentras un toro o un asno perdido, difícil, acá en la esquina. Aunque hay varios asnos caminando por ahí. Pero es raro que nosotros encontremos un asno o un toro perdido. Pero en ese contexto era, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Esa es la fuerza del texto que tenemos acá. Decía, aunque sea de tu enemigo, vos estás llamado a obrar con la justicia de Dios. Después dice el siguiente, si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Aquí tal vez tenemos un desafío más fuerte desde la enseñanza bíblica que la mera empatía. ¿Por qué? Porque naturalmente vamos a sentir empatía con las personas que queremos, con las cuales nos identificamos. Porque si yo veo a mi hermano que está pasando un mal momento, y sería raro que no sienta empatía y el dolor que mi hermano está viviendo. El desafío más difícil que nos presenta la Biblia es experimentar esa misma empatía y dolor con personas que no nos importan o que piensan totalmente distinto que nosotros y que lo vemos como una amenaza para nuestra vida. Y Dios nos dice, aún a esas personas, vos tenés que considerarlas como Dios te consideró a vos. Acá está la grandeza del Evangelio. Porque el Evangelio dice que Dios se jugó por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. La enseñanza de Dios es justamente esa, que Él se jugó por personas que estaban de la vereda opuesta. Dios no esperó a que el ser humano se empiece a portar mejor y haga buena letra para después jugarse y enviar a Jesús a vivir entre nosotros. Pablo lo dice muy, muy claramente. Dios dio el paso de jugarse por la humanidad cuando todavía éramos pecadores y enemigos de Dios. Romanos 5:10 puntualmente dice, cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Entonces, esa acción de Jesús por nosotros nos da un argumento y motivo para que nosotros miremos después a nuestros enemigos, a las personas que están paradas del otro lado de la grieta, a personas que parecen ser una amenaza o nos compiten en algunos beneficios y decir, si Dios se jugó conmigo, yo puedo también respetar, incluso amar, como dice Jesús, a los que piensan muy distinto de mí. Por último, para terminar, Éxodo, versículo 9, nos pone en un contexto de los extranjeros. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel fue muy fuerte vivir como extranjero bajo dominio de los egipcios. Pero después Dios lo libera y Dios permite que Israel vaya también teniendo relación, a veces como súbditos de otras naciones. Pero aún así, la enseñanza de Dios siempre fue, versículo 9, no opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Dios les dice, todo lo que ustedes experimentaron de sufrimiento, no agarren venganza ahora con cualquier otro. Vayan y sean ejemplo y muestren el amor de Dios. Me tocó con mi familia. Nosotros crecimos, vivimos, nos casamos aquí en Argentina y por un tiempo breve me fui a hacer estudios de posgrado a Estados Unidos. Me tocó ser minoría. Estuve también, como parte de la iglesia anterior a esta, en un contexto muy asiático, que es muy raro estar en un lugar donde sos minoría y todo el resto son tan distintos, la cultura es tan distinta y te sentís como un pollo mojado, un sapo de otro pozo. ¿Sí? También te ha pasado. Sentís que todos parecen iguales y yo soy el único distinto. Para la Biblia, esto es un sentimiento muy cercano al corazón de Dios. Volvimos de ser minoría en Estados Unidos, Dios nos llamó y nos puso en una iglesia de taiwaneses. Y otra vez éramos minoría.
todos asiáticos, y nosotros con mi esposa ahí nos mirábamos, ¿qué hacemos acá? Pero Dios nos tocó el corazón para poder amarlos como Dios nos ama a nosotros. Vivimos en una ciudad llena de culturas diferentes y tenemos el gran desafío de mostrar el amor de Dios por todas esas culturas y luchar fehacientemente contra el racismo que sigue presente entre nosotros. La Biblia es clarísima, tanto con el pueblo de Israel, que primero lo sufrió y en algunos momentos sintió la tentación de oprimir a otros pueblos, y Dios todo el tiempo les recordaba: acordate lo que vos pasaste en Egipto, Y la enseñanza de Jesús, más clara todavía, de incluir a todas las naciones y todas las culturas. De hecho, la Biblia termina en Apocalipsis, donde nos muestra una imagen gloriosa de todos los pueblos y naciones que han aceptado seguir a Jesús, adorando juntos, más allá de su lengua, su raza, no importa. Somos todos hijos de Dios, sin distinción alguna. Avanzo. Esta enseñanza del libro del Éxodo se refuerza más todavía con la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Y por eso leímos también el himno a Cristo, como se lo conoce, el texto de Filipenses capítulo 2, que también lo cantamos en la última canción, que lo refleja. Voy a abrirlo aquí también para hacer mención de algunos de los versículos. Este texto que exalta la encarnación de Jesucristo, no solamente para decir: ¡ay, qué bien Jesús! ¡Qué grande todo lo que hizo! Sino para que nosotros tomemos la misma actitud con las personas que nos rodean. Por eso versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Difícil. Algunos se está parando y se está yendo. Mirá, dice: no, eso no es para mí. Por eso yo digo que el cristianismo es para valientes, para quienes aceptan desafíos de parte de Dios, para quienes dicen: yo puedo tomar la luz que Dios me da y mostrarla a la sociedad también. Puedo, con la ayuda de Dios, marcar una diferencia en la sociedad donde vivo. Y la Biblia nos llama a que todo lo que Jesús hizo sea un reflejo de lo que nosotros aspiramos también a hacer. Imagínense, si todos los cristianos en todo el mundo vivieran las enseñanzas de Jesús, les aseguro que habría una diferencia, que se notaría un poco más el amor de Dios entre nosotros. Pero no nos quedemos con el mundo, veamos qué hacemos en nuestra vida. ¿Qué hago yo con esta actitud de Jesús? Voy a meterme en el himno de Cristo un momento para mostrar que hay dos etapas fundamentales de la enseñanza de Jesús. La primera es la humillación de dejar sus privilegios de Dios y rebajarse para vivir entre nosotros, como lo cantamos, como lo dice el himno. Ese es un primer momento de humillación, de dejar sus beneficios, dejar su estatus divino, dejar el placer que estaba viviendo en la tierra celestial y decir: veo el sufrimiento humano y me juego y voy a bajar. Pero después hay un segundo movimiento que a veces pasa desapercibido. Dice versículo 6, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como privilegio. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Pero después sigue. Al manifestarse como hombre, ya dejando sus privilegios divinos, se humilló a sí mismo. Es decir, que su humillación no es solamente hacerse humano. Luego de esa primera humillación, se humilló entre los seres humanos, más todavía, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz de Jesús nos muestra el amor más sublime por el enemigo. La empatía más fuerte, que no se queda solamente en sentir lástima, sino que se juega, incluso más de lo que es justo. Porque al cristiano no le importa tanto lo que parece justo desde la perspectiva humana, sino que busca la justicia de Dios, que a veces desde la perspectiva humana parece injusta. Cuando Jesús nos dice: bueno, ustedes han oído en el Sermón del Monte, ojo por ojo, diente por diente, parece justo. Y dice: está bien, si te sacan un diente, sácale el diente. Te sacan un ojo, sácale un ojo. Humanamente parece algo justo.
Y Jesús dice, pero vamos más allá de lo que parece justo. Si te piden que cargues algo 1 milla, cárgala 2 millas. Y el que está sentado en su egocentrismo va a decir, no, eso es injusto, ¿por qué voy a hacer eso? No tengo por qué hacerlo. Si te piden que le des un abrigo, dale también la capa. Pero es injusto, ¿por qué le voy a dar más de lo que corresponde? ¿Te doy la respuesta desde la perspectiva de Dios? Porque Jesús hizo por vos más de lo que le correspondía. Ahí está. Avanzamos, mirá, con Zachary. Dios hizo, y lo voy a hacer de vuelta, Dios hizo por nosotros más de lo que era justo. Ya dicho, el cristiano es llamado a dejar nuestros privilegios y jugarnos por los que más necesitan. No solamente sintiendo lástima por el prójimo, sino teniendo una empatía que nos conecta. Voy terminando. Esta empatía nos llama a una forma diferente de relacionarnos con los demás. El otro día, preparando esta predicación, Pastor Jorge Torres, que está predicando el mismo texto en la iglesia de Olivos, me mandó una revista. En realidad salió publicado en el diario La Nación un editorial que hacía referencia a una revista científica, Nature Neuroscience, donde dice, las investigaciones han demostrado que practicar la empatía refuerza el córtex prefrontal, la región responsable de darnos perspectiva y de regularnos emocionalmente. Desarrollar habilidades sociocognitivas en los niños contribuye a preparar sus cerebros para comprender y responder mejor a los demás. Hasta los estudios científicos están diciendo que necesitamos trabajar en la crianza y educación de nuestros hijos y de muchos adultos en desarrollar la habilidad de sentir con el otro. Para un cristiano, más todavía, porque es el ejemplo que nos ha dejado Jesús. ¿Cómo podemos pensar en este concepto de la redención, que es el concepto teológico que marca a Dios enviando a Jesús a la cruz para darnos una nueva oportunidad y promover la reconciliación con Dios? Este concepto de la redención, de promover la reconciliación, a temas cotidianos de nuestro día a día, que ese es el objetivo final de todo esto. No solamente pensar en un discurso filosófico, sino decir, bueno, ¿y qué hago a raíz de este llamado a desarrollar más la empatía? Quizás podemos recuperar cosas que antes eran costumbre, que antes se entendían como parte de la educación básica y que en muchos casos se fue perdiendo. Cuando veo a una persona sin visión, una persona ciega cruzando la calle, digo, pobrecito, ¿cómo está? Pero yo tengo que correr porque se me va el colectivo. Y tal vez ese acto de empatía, de ver la dificultad del otro, Dios me dice, deja todos tus privilegios, tus beneficios de salir corriendo y tomar el colectivo a tiempo. Hubieras salido más temprano de tu casa si estabas tan apurado. Es decir, jugate, acércate, te ayudo, agárrate de mi hombro, caminamos, yo te guío. No es tan difícil. A algunas embarazadas no les gusta recibir el asiento, pero a veces ni se lo ofrecemos. Podemos pensar en de golpe decir, che, mirá, pobre, está con una panzota, parece un tambor, y yo estoy cómodo sentado con mis auriculares, cerrando los ojos, haciéndome el dormido. Quizás hay, de parte de la fe, también una motivación. Imagínate si Jesús cerraba los ojos y se hacía el dormido, y no le importaba nada de lo que vos estabas sufriendo. Quizás, en vez de sentir lástima por el otro, podemos hacer algo por empatía. Termino con un jueguito de palabras. Esto va a ser parte de la conclusión. Hay 4 palabras que quiero comparar y trabajar. Es la apatía, la antipatía, la simpatía y la empatía. Vamos a tratar de no hacer un trabalenguas, pero juguemos un poquito con la etimología de estas palabras, más allá de cómo se usan en el lenguaje coloquial. Quiero hablar específicamente de la etimología de cada una de estas. La apatía tal vez sea una de las principales. Todas estas palabras tienen origen en el griego. A significa la negación, es decir, es sin sentimiento. El que es apático es
veo algo, soy indiferente. No me importa si estás sufriendo, no me interesa lo que sentís, no siento nada por tu dolor. Tengo apatía. Es una especie de anestesia del corazón, no siento. La antipatía, uno primero piensa es antipático, es un amargo, pero en realidad etimológicamente es que siento algo contra vos. Anti es la oposición, patía es esta idea de los sentimientos, lo que estoy sintiendo. Entonces, antipatía es siento algo contra vos. No es indiferencia, no es apatía, es que tengo un rechazo, siento algo, no te banco. Cualquier cosa que digas exploto, no puedo soportar escucharte. A algunos les pasa esto con los políticos. Antipatía, rechazo activo. Después tenemos la simpatía, que también pensamos que es alguien que se la pasa riéndose, siempre alegre. Bueno, en realidad etimológicamente la partícula sin significa con, es decir, junto con o al lado de alguien. Literal o etimológicamente sería como sentir al lado del otro, sentir junto con el otro. Me acerca un poco al otro. No me hace jugarme, pero la paso bien, estoy cerca. Y si sufrís, estoy cerca. Puedo hasta llorar con vos. Pero la empatía, en su etimología, es entrar, es estar dentro del sufrimiento del otro. Por eso resumo y digo que el pecado, la rebeldía, la distancia de Dios nos lleva a la apatía y la indiferencia, o la antipatía, a rechazar al otro. En general, en términos de la sociedad, valoramos la simpatía. Nos gusta que alguien pueda sentir lo que el otro siente, estar al lado, acompañar. Pero el Evangelio promueve el meternos en el sufrimiento del otro. No solamente estar cerca, sino jugarnos y hacer algo. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo no vio nuestro sufrimiento a la distancia. Envió a Jesús a morir en la cruz para darnos una nueva oportunidad. Y luego de darnos la oportunidad, nos enseñó a hacer lo mismo por otros, a entender que Dios nos llama a jugarnos por las personas que están sufriendo a nuestro alrededor. Oramos. Querido Dios, gracias por la enseñanza en la Biblia. Ayúdanos, Dios, ahora a ponerlo en práctica. Pido que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, dándonos ideas concretas de poder mostrar tu amor donde hace falta. Ayúdanos a identificar personas de nuestro contexto con quienes tal vez fuimos indiferentes o con quienes sentimos rechazo. Y así como vos no fuiste indiferente con nosotros, ni nos rechazaste, enséñanos a mostrarle a esas personas tu amor y tu acercamiento. En el nombre de Jesús. Amén.